Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de electricidad y magnetismo. Como esta es la primera clase, vamos a partir suavecito introduciendo algunos conceptos básicos. Vamos a revisar qué rayos es la carga eléctrica, un poco sobre la estructura de la materia y algunas propiedades eléctricas de la materia. Entonces, para introducir el concepto de carga eléctrica, nos vamos a poner en la piel de algún ser perdido en el tiempo. Imagínate un señor de la antigua Grecia y este señor lleva un trozo de ámbar. Y lo que él quiere hacer es sacarle brillo, porque le gusta que su trozo de ámbar sea brillosito. Va, lo frota en su chaleco con mucha fuerza para dejarlo bien brillosito. Y luego de eso se da cuenta de que con ese trozo de ámbar puede atraer trozos de pasto seco, hojas secas. Entonces, acá hay algo raro, porque los griegos sabían muy bien que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo es necesario aplicar una fuerza. Y para aplicar una fuerza es necesario entrar en contacto. Todas las fuerzas que ellos conocían eran debido al contacto. Yo quiero empujar un bloque, me acerco a él y lo empujo. ¿No es cierto? Quiero mover la carreta, sí, yo, ¿no es cierto? Amarro la carreta al caballo y el caballo tira de ella. Entonces todas las cosas están conectadas de alguna manera. Pero aquí no. Lo que ocurre acá es que yo acerco el trozo de ámbar y el ámbar selectivamente tira de las hojas secas y de nada más, o de otras cosas parecidas. Pero algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, tira del ámbar, pero no tira de piedrecillas. No tira de granos de arena, por ejemplo. No importa el peso del objeto, sino que importa que sea cierto objeto y no otro. Y eso llama mucho la atención. ¿Por qué uno y no otro? ¿Qué está pasando acá? A través de experimentos de este estilo se puede caracterizar lo que se conoce como carga eléctrica. Uno dice que cuando frota el ámbar en la ropa, el ámbar queda cargado eléctricamente. Ahora, ¿cómo describimos esa carga eléctrica? ¿Cómo describimos sus propiedades? ¿Y cómo describimos la forma en que actúa esa fuerza a distancia, esa acción a distancia? Esa reflexión te la voy a dejar ahí para que la hagas tú mientras hago la introducción a este tema. Después la voy a retomar cuando estemos en la pizarra. Luego de estudiar la carga eléctrica, vamos a revisar la estructura de la materia. Nosotros sabemos que la materia está conformada por átomos. Y el átomo está conformado principalmente por protones, electrones y neutrones. Y estos a su vez están formados por otras subpartículas en las cuales no vamos a detallar, que son los quarks y esas cosas raras. No vamos a ir muy profundo en ese tema porque eso es estudio muy posterior. Vamos a hablar algunas cosas de la mecánica cuántica, pero no vamos a entrar en mucho detalle porque esto no es un curso de cuántica, esto es de electromagnetismo y estamos recién empezando. Quizás en el futuro haga un curso completo de cuántica y de otras cosas más interesantes. Pero por ahora, nuestro átomo está conformado con protones, electrones y neutrones. Y el núcleo atómico está hecho principalmente de protones y neutrones. Y alrededor hay una nube de orbitales donde viven los electrones. Sucede que el átomo es principalmente vacío. Está todo muy concentrado en el núcleo y la nube de orbital es enorme comparado con la región que ocupa el núcleo. Y siendo que el átomo es esencialmente vacío, vale la pregunta, ¿por qué soy capaz de aplaudir? ¿Por qué mis manos chocan? Si son esencialmente vacíos, ¿por qué no se atraviesan entre sí como si fueran nubes? Todas esas cosas tienen explicación debido a las propiedades electromagnéticas de la materia. Sucede que hay interacciones eléctricas que ponen a los átomos en su lugar y cuando se juntan de forma colectiva nos permiten distinguir cosas como la rigidez o la viscosidad y todas esas propiedades que conocemos de la materia. De hecho, la única razón por la cual mi trasero no atraviesa esta silla es debido a una fuerza normal que ejerce la silla sobre mi trasero, contraria al peso que ejerce mi cuerpo sobre la silla. ¿No es cierto? Ambos se anulan y esa fuerza normal tiene un origen esencialmente electromagnético. Y eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Como siempre, si esta clase te ayuda a entender todas estas materias y eres feliz, ahí tú le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raras del YouTube que no entiendo muy bien. Y si por el contrario no entendí ni una cuestión, ahí tú me escribes tus comentarios, tus dudas y yo te las responderé. Eso, ahora vamos a revisar estas cosas en la pizarra porque ahí se entienden mucho mejor.
Bien, primero vamos a abordar el problema de ¿qué es la carga eléctrica? ¿Qué es la carga eléctrica? Abordar esta pregunta en realidad es una cosa complicada. En el estado actual en que estamos, no podemos decir en esencia qué es la carga eléctrica. Este es un problema que no podemos resolver. Sin embargo, sí podemos estudiar sus características y comportamiento. Y si podemos estudiar estas cosas, a partir de esto podemos crear modelos. Entonces, en la introducción de este video hablamos algunas cosas sobre el ámbar. Y ámbar, si frotamos un trozo de ámbar con una tela, este va a adquirir una propiedad. La propiedad de poder atraer trozos de papel u hojas secas. Entonces, este ámbar se frota, adquiere una propiedad. Vamos a pintar de amarillo. Esta cosa amarilla es la propiedad. Y esa propiedad tiene la cualidad de inundar el espacio. Inunda el espacio, de modo tal que cuando esta propiedad, por decirlo así, interactúa con estos objetos, genera sobre ellos una fuerza que los dirige hacia la fuente de esa propiedad. Y esta propiedad es lo que nosotros llamaremos luego, voy a borrar esto, lo vamos a llamar campo eléctrico. Ahora aquí me faltó una letra. Eléctrico. Este es el campo eléctrico. Ahora, recordemos una cosa. Para los griegos, ellos tenían el ámbar y los trozos de papel separados a una cierta distancia. Entonces, lo que aparecía acá entre medio era una acción a distancia. Una acción a distancia sin contacto. Pero lo que tenemos en términos modernos es que cuando frotamos el ámbar, este adquiere una carga. Y esta carga inunda el espacio con un campo eléctrico. Y las partículas sumergidas en ese campo eléctrico sienten una fuerza. Es debido a la interacción de las partículas con el campo eléctrico que éstas sienten una fuerza. Y ese es el contacto que no existía en la concepción antigua. El concepto de campo eléctrico lo vamos a dejar descansar por ahora, porque este lo vamos a estudiar en videos posteriores a través de la ley de Coulomb, pero eso lo vamos a ver en otro video. Por ahora nos vamos a dedicar a estudiar el comportamiento de esto que llamamos carga eléctrica, que genera ese campo eléctrico alrededor de él. Entonces, si avanzamos unos cuantos cientos de años, nos vamos a dar cuenta de que existen materiales que son muy buenos mostrando un comportamiento eléctrico. Y cuando hablamos de un comportamiento eléctrico, estamos hablando de algo que se comporta como el ámbar. O sea, lo frotas y adquiere una propiedad, ese campo. Y con esa propiedad tiene la capacidad de ejercer una fuerza sobre ciertos objetos. Se dice eléctrico porque ámbar en griego creo que se escribe así, electrón. Esto se lee electrón. Esto significa ámbar en griego, por de ahí viene la palabra electricidad. Entonces uno dice, existen materiales que son muy buenos mostrando un comportamiento eléctrico, porque se comportan como el ámbar, los frotas y genera atracción. Algunos de esos materiales son la seda, el vidrio, el plástico y la piel. Entonces, con estos objetos se puede diseñar un experimento. Vamos a poner aquí experimento y lo vamos a dividir en varias partes. La parte 1 consiste en lo siguiente. Se toman dos barras de vidrio y se frotan con un paño de seda, igual que con el ámbar. Tomo las dos varitas de vidrio y las froto enérgicamente con un paño de seda. Y a partir de esto se va a observar lo siguiente. Tomamos dos varitas de vidrio, las voy a dibujar acá. Aquí tengo una varita de vidrio y coloco una próxima a la otra. Las voy a poner lejos primero. Esta varita de vidrio la voy a suspender con dos hilos. Entonces, si yo tomo una varita de vidrio, estas dos fueron frotadas, les voy a dibujar su propiedad, las voy a pintar de amarillo. Adquirieron la carga, por decirlo así. Entonces, si yo tomo estas dos varitas de vidrio que han sido cargadas con los paños de seda y los acerco, entonces sobre esta va a aparecer una fuerza y se va a mover, se va a desplazar. Y por lo tanto aquí va a aparecer algún ángulo, pongámosle alfa. Ese ángulo es producto de que ha aparecido una fuerza que está empujando la vara de vidrio. En este caso tenemos una fuerza repulsiva. Las varas de vidrio se repelen. En cambio, si yo tomo una de las varas de vidrio y le aproximo la tela la voy a pintar de verdecito porque esta también tiene una propiedad. La vara de vidrio está colgando de sus dos hilos. Entonces yo le acerco la tela y lo que va a pasar es que esta vara de vidrio se va a acercar a la tela. Y por lo tanto va a aparecer un ángulo acá en la cuerda que sostiene. Vamos a poner aquí un ángulo beta. Entonces la fuerza ahora es de atracción. Se está tratando de acercar a la tela de seda. Esto es seda. Tenemos una fuerza atractiva. Este experimento lo podemos repetir a su vez con el plástico y la piel. Se frotan dos varas de plástico
con un trozo de piel. Si hacemos esto, vamos a observar cosas parecidas. Voy a copiarme esta cosa para no dibujarlo, ¿no? Pero este lo voy a pintar verde para el plástico. Entonces, tengo mi varita de plástico que ya ha sido cargada, frotándola con la piel, y la acerco a otra varita de plástico que también fue frotada con el paño de piel, con el trozo de piel. Uno lo pongo a colgar de unos cables, unas cuerdas finas. Entonces, si yo lo acerco, los dejo próximo, la otra varita va a sentir una fuerza de repulsión. Y va a pasar lo mismo que con las varas de vidrio. Va a aparecer aquí algún ángulo gamma, pongámosle. Entonces tenemos fuerza repulsiva. Y si ahora tomo la varita de vidrio cargada y le aproximo el paño de piel, ¿no es cierto? El trozo de piel. Va a pintar amarillo. Esta cosa es piel. La varita de vidrio está colgando de dos soportes. Entonces yo le aproximo la piel, se la coloco cerca, esta cosa se va a mover hacia la piel y el ángulo va a aparecer por el otro lado. Pongámosle aquí un ángulo delta. Fuerza atractiva. Y si ahora tomamos, aquí en el caso 3, vamos a tomar una de las varitas de vidrio que están cargadas y la ponemos cerca de una varita de plástico cargada. Voy a bajar un poco este dibujo ahí. Y ambas están colgando. Pero como están cercas, ambas van a sentir una fuerza de atracción y estas se van a inclinar así. Esto se mueve un poco y esto se mueve un poco hacia allá y aparece una fuerza atractiva. Entonces, ¿cómo podemos modelar este comportamiento? ¿Cómo le damos sentido a esto que está pasando? El sentido de esto emerge de lo que se conoce como la ley de los signos. Y la ley de los signos es un resultado que aparece justamente de este experimento y de algunas conjeturas. Las conjeturas son las siguientes. Inicialmente no existía fuerza alguna entre los cuerpos, porque la carga neta era cero. Aquí nos estamos refiriendo a antes de frotar las varillas con la piel o con la seda. La otra conjetura es que la carga eléctrica neta es conservativa. La carga se conserva. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que cuando frotamos el plástico con la piel o el vidrio con la seda, lo que está ocurriendo es una transferencia de carga. La carga neta siempre permanece constante, es igual a cero, pero al frotarla, esta se distribuye. Y la tercera conjetura es: materiales iguales con procesos iguales producen la misma carga. Esto es porque cuando frotamos el vidrio con la seda, si repetimos el experimento con otro vidrio y con otra seda, siempre va a producir el mismo efecto. Materiales iguales, procesos iguales, producen las mismas cargas. A estas cosas les vamos a poner números para orientarnos. Tenemos 1, 2 para plástico y piel, y 3 es para este caso cuando junto el vidrio con el plástico. A este le vamos a poner 4, 5 y 6. Entonces, a partir de estas observaciones podemos hacer las siguientes inferencias. Las inferencias que podemos hacer a partir de esto son las siguientes. De 1, 2 y 6 se tiene que los vidrios tienen cargas iguales. Y análogamente para los plásticos. Esto yo lo copio y cambio vidrio por plástico. Los plásticos tienen cargas iguales. ¿Por qué tienen cargas iguales? Porque en 1 y en 2 tenemos descritos los procesos a través del cual los cargamos. Y tenemos mismos materiales con el mismo objeto, ¿cierto? Mismos materiales, mismo proceso. Estas dos varitas de vidrio fueron ambas cargadas con un paño de seda y por eso tienen la misma carga. Y lo mismo pasa con el plástico. Tenemos dos varitas de plástico, ambas fueron cargadas con piel. Como el proceso fue idéntico para ambas varitas, ambas tienen por necesidad el mismo carga. Es lo que nos dice la conjetura 6. Luego, de 1, 2 y 7. 7 va a ser esta diferencia que acabamos de hacer. Aquí ya tenemos 6, este va a ser 7. También, esta 1 y 2 ya sabemos que describen el experimento, ¿cierto? Describen estos experimentos de acercar las varas de vidrio entre sí, las varas de vidrio con la seda, plástico, 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 seda. Aquí observamos lo siguiente. Cuando acercamos los dos vidrios que tienen la misma carga, se repelen. Cuando acercamos los dos plásticos que también tienen la misma carga, también se repelen. Por lo tanto, cargas iguales se repelen. Esto sería 8 y podemos hacer una inferencia 9. Decimos de 1, 2, 4 y 5. De 1 y 2 estos son los procesos, 4 y 5 son estas cosas que están acá, que inicialmente no existía fuerza neta entre los cuerpos porque las cargas netas eran 0 y la carga eléctrica es conservativa. Entonces, como la carga es conservativa e inicialmente era 0, o sea, teníamos por ejemplo vidrio y seda, inicialmente estos tipos no tenían carga, pero cuando los frotaron
Cuando fueron frotados, la carga se distribuyó, vidrio Z. Pongámosle a este positivo y a este negativo. De modo que si yo la sumo, vamos a ponerle una carga Q más, así, Q más y una Q menos. Si yo la sumo, son 0. La carga neta sigue siendo 0, pero esta se distribuyó. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que de estas afirmaciones se infiere que el vidrio y la seda tienen cargas opuestas e iguales. Y lo mismo va a pasar con el plástico y la piel. Estos tipos inicialmente estaban neutros, o sea, con carga 0, lo mismo acá, 0. Pero cuando interactuaron, cuando se frotaron, uno quedó con una carga positiva y el otro negativa. Este sería plástico, este sería piel. Vamos a poner que el plástico queda negativo. Vamos a poner aquí en vez de Q'. Y este será más Q'. El prima es para asegurarnos de que estos no tengan por necesidad el mismo valor de Q. Ahora, el tema de los signos es mera convención. La pregunta está, ¿cómo sé ahora de que el vidrio y el plástico tienen signos opuestos? Eso es muy sencillo de ver. Nosotros vemos acá que el vidrio y la seda, que ya sabemos que tienen signos opuestos, se atraen. Y cuando observamos la parte 3 de este experimento, vemos que el vidrio y el plástico también se atraen. Así que por necesidad, por un tema de consistencia, tanto el vidrio como el plástico, siguiendo el proceso que se ha indicado, quedan con cargas opuestas. Y es de aquí de donde viene la ley de los signos. Las cargas eléctricas se modelan a través de números reales y el producto de los signos indica la naturaleza de la fuerza. De modo que si tenemos una carga positiva con otra positiva, el producto me da un valor positivo, pero este producto se corresponde con el signo de la fuerza. Esto de acá son los signos de carga. Entonces, una fuerza positiva es repulsiva. Tenemos cargas con signo opuesto, el producto de los signos es negativo. Esto va a implicar una fuerza atractiva. Voy a subir esto un poco para aprovechar mejor la pizarra. Y aquí tenemos que si tenemos las cargas en el sentido contrario, el producto sigue siendo negativo. Y por lo tanto tenemos fuerza atractiva. Y si tenemos dos cargas negativas, el producto de menos con menos me da más y esto implica fuerza repulsiva. Esto es lo que conocemos como la ley de los signos. Y es así como se obtiene a partir de los experimentos. A partir de los experimentos inferimos que las cargas pueden ser o bien números positivos o números negativos y que el producto de esos signos me indica la naturaleza de la fuerza. Bien, hablemos ahora un poco sobre la estructura de la materia, pero para esto tengo que moverme un poco porque se me llenó la pizarra. A ver. Ahí, ya, ahora sí. Hablemos sobre la carga eléctrica y la estructura de la materia. Hace un momento dije que no era sencillo definir qué es la carga eléctrica, que era algo similar a la masa. Y resulta que tanto la carga eléctrica como la masa son lo que se conocen como propiedades fundamentales de la materia. Tanto la carga eléctrica como la masa. Y nosotros sabemos que la materia está formada de partículas, de átomos. Y los átomos a su vez están formados de protones, neutrones y electrones. Y esto a su vez está formado de quarks y cosas más raras. Pero nosotros no vamos a entrar en estos detalles. Esto va para mucho más adelante. Nosotros nos vamos a centrar a este nivel por ahora. Tenemos que el protón tiene masa, una masa elemental que llamamos de más, tiene carga. La masa del protón es aproximadamente 1,672 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Y la carga del protón es lo que se llama más un E, donde este E es lo que se conoce como unidad de carga fundamental. Eso es aproximadamente 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb es la unidad de carga eléctrica. Esta es la medida de la carga eléctrica. Se llama coulomb. Ya, tenemos, a ver, esto lo voy a mover para otro lado. Tenemos el protón, tenemos el neutrón, tiene una masa, el neutrón se representa con N0. La masa del neutrón es aproximadamente 1,674, es ligeramente mayor que la del protón, por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Tiene una carga, la carga es 0 veces la carga fundamental, o sea, 0 coulomb. Y tenemos el electrón, una masa, masa menos masa del electrón. Este es aproximadamente 9,109 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Su carga es igual a menos 1 la carga fundamental, o sea, menos 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Entonces, la materia está constituida más o menos de la siguiente forma. En el centro del átomo
está el núcleo donde están los protones. Los protones los voy a pintar de amarillo. Y los neutrones, aquí los voy a pintar blanco. Entonces tenemos un escenario más o menos así. Sería un átomo de helio. 2 protones, 2 neutrones. Y por acá afuera está lo que se conoce como nube de orbitales, donde están los electrones. Vamos a dibujar aquí como puntos. Ahí está, como puntos. Son electrones. Y esta región que llamamos núcleo es una cosa muy densa. Aquí están los neutrones y protones. Ahora, los electrones en la nube de orbitales no tienen una posición de la manera clásica. Lo que define estas regiones donde puede estar el electrón viene de la mano de la mecánica cuántica, y lo mismo pasa con el núcleo. De hecho, aquí en el núcleo hay unas fuerzas repulsivas muy fuertes que son de naturaleza eléctrica, porque tenemos cargas eléctricas positivas, estos son positivos, a una distancia muy corta. ¿Qué es lo que hace que esta cosa se mantenga unida? Esas son las fuerzas nucleares fuertes. Pero ese es un efecto que va más allá del electromagnetismo y no vamos a entrar en esos detalles ahora. Lo que sí vamos a hablar un poco es de cómo esto define la identidad de la materia y sus propiedades. Se tiene que el número de protones define el elemento químico, por decirlo así. Define el elemento químico, o sea, define si es helio o hidrógeno. Vamos a partir con el hidrógeno. Define si es hidrógeno, helio, litio, etc. Es hidrógeno si tiene un protón, es helio si tiene 2 protones, es litio si tiene 3 protones y así. Aquí uno se guía con la tabla periódica. Eso lo define el número de protones. El número de neutrones define los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero con distintos números de neutrones. Por ejemplo, para el caso del hidrógeno existen 3 isótopos conocidos, que son el protio, el deuterio y el tritio. El protio tiene 0 neutrones, el deuterio tiene 1 neutrón y el tritio tiene 3 neutrones. Como todos son hidrógenos, todos tienen un protón. Y finalmente están los electrones. El número de electrones define el estado de ionización. Los electrones tienen carga negativa y aparte de estar en la parte externa del átomo, estos pueden perderse o ganarse, pueden ser liberados del átomo o pueden ser capturados por él. Son como las partes móviles, por decirlo así. Entonces, cuando un átomo pierde o gana electrones, cambia su estado de ionización. El estado de ionización puede ser más o menos 1, ¿no es cierto? Según si pierde o gana, o más menos 2, más menos 3, etcétera. Esto es si pierde o gana, más si gana, más si pierde un electrón y menos si lo gana, porque los electrones tienen carga negativa. 2 en caso de que gane 2 electrones o los pierda. Recuerden, electrón implica carga negativa, así que si gana electrones, el átomo se hace más negativo, ¿cierto? Si gana va con menos, si pierde electrones, como el electrón es negativo, el núcleo queda, el átomo queda positivo. Entonces, de aquí tenemos que ocurre lo siguiente: generalmente se dice que el átomo es neutro, sin embargo, cuando pierde o gana electrones se transforma en un ion, y gana electrones se vuelve más negativo, significa negativo. Lo voy a escribir como sigue: el átomo se vuelve negativo. Esto quiere decir que el átomo se transforma en un anión. Si pierde electrones, entonces el átomo se vuelve positivo, y esto es lo que llamamos catión. Estas dos cosas juntas es lo que se conoce como ion. Ion es cualquiera de los dos, anión o catión, y catión es un caso particular de ion, lo mismo que anión. Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Esto también define la estructura de la materia, define la forma en que se enlazan las moléculas, por ejemplo. Consideremos el caso del átomo de carbono. Debido a su configuración electrónica, que es algo que se infiere desde la mecánica cuántica, el átomo de carbono tiene lo que se conoce como electrones de valencia, tiene 4. ¿Qué ocurre? Que este se puede encontrar con otro carbono y pueden compartir sus electrones de valencia. Cuando eso ocurre, estos desgraciados forman lo que se conocen como enlaces covalentes. Uno le presta su electrón y el otro le presta el suyo. Entonces, esto lo dibujamos de la siguiente forma. Se dibuja como una raya, queda así. Esto es lo que se conoce como diagramas de Lewis. Cuando se comparten electrones, los átomos quedan enlazados entre sí formando un enlace. Este tipo de enlace se llama enlace covalente, pero no es el único tipo de enlace. Por ejemplo, también está el compuesto de la sal NaCl. Esta cosa está formada por
un ion de sodio positivo con un ion de cloro negativo. Como tienen cargas opuestas, estos se atraen y se unen con un enlace. Esto sería lo que se conoce como enlace iónico. Nosotros sabemos que tanto el sodio como el cloro son venenos mortales para las personas, pero la fusión de ambos a través de este enlace iónico forma lo que se conoce como la inofensiva sal. Es lo que le echamos a la comida para darle sabor. Y estas propiedades son de origen esencialmente eléctrico. La capacidad que tienen los átomos para formar moléculas, en especial moléculas complejas, como podría ser lo que ocurre con el carbono. Esto de acá es la base de la química orgánica. Todas estas cosas tienen en una gran medida una causa electromagnética. A través de estos ejemplos podemos ver la importancia de las interacciones eléctricas a la hora de determinar las propiedades de la materia. Sigamos con el ejemplo del cloruro de sodio, la sal. Voy a dibujar acá el átomo de sodio y por acá el de cloro. Recordemos, verdecito A más y el azul L menos, el cloro. Entonces ya hemos visto que estos forman un enlace iónico. Ahí está. Entonces estas cosas pueden ocurrir con muchas más moléculas similares. Voy a copiar. Recordemos que el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Así que estos se van a alinear de esa manera. Voy a marcar con blanco. Se van a ver atraídos, positivo con negativo. Pero esto no solamente ocurrirá a lo ancho, sino que también puede ocurrir en la otra dirección. Voy a copiar esto, nos voy a dar una media vuelta y lo vamos a poner por acá. Entonces aquí va a haber una atracción. Y estas cosas quedan unidas formando una estructura cristalina. Y esto se puede replicar, voy a continuar replicando indefinidamente. Quedan polos opuestos atrayéndose. Y así sucesivamente. Pero voy a limitar hasta ahí en el tema de las dos dimensiones. Esta cosa también se puede extender en una tercera dimensión formando un patrón cúbico. Pero para hacer bien el dibujo, primero voy a agregarle, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya le voy a agregar una más. Ahí, para que quede más o menos cuadrado y pueda hacer bien el dibujo. Ya, ahora para que no me ocupe tanto espacio, lo voy a encoger. Está muy gigante esta cosa. Vamos a encoger para poder hacer el dibujo en la pizarra. Esta cosa la puedo tomar, la puedo copiar, le doy media vuelta, me queda algo más o menos así, pero así no se entiende nada. Voy a alejarlo un poco de la otra capa y esta capa la puedo colocar enfrente. Entonces este que es negativo se va a sentir atraído con ese de allá y este con ese y así, formando un montón de cubitos. Eso es lo que se obtiene, una red de cubos. Sucede que la sal forma redes cristalinas donde cada unidad está formada por un cubo. Y eso lo podemos inferir desde las propiedades eléctricas. Y aquí puedo seguir copiando, le doy media vuelta y esta cosa se puede unir a esta cuestión de acá. Y ahí forma una red de cubos. Ahí apenas se ve porque es un poco complicado hacer el dibujo. Pero ocurren cosas así. Las interacciones eléctricas también son en parte responsables de los estados de la materia. Examinemos, por ejemplo, el caso del agua. El agua está formado por un átomo de oxígeno. A ver, lo voy a pintar de color. El átomo de oxígeno lo vamos a pintar azul y dos de hidrógeno que vamos a pintar blanco. Vamos a poner ahí pegadito. Es el típico dibujo de la molécula de agua. Entonces, en azul oxígeno y en blanco hidrógeno. El oxígeno tiene carga negativa, mientras que los hidrógenos tienen cargas positivas. Estas cosas se puede juntar con muchas otras moléculas y debido a estas cargas, a esta distribución de cargas, se van a atraer entre sí, van a sentir cierta atracción y se van a alinear también. Sucede que dependiendo de la temperatura del sistema, las moléculas tienen cierta cantidad de energía cinética, tienen un momento, tienen una cierta cantidad de movimiento y energía cinética. Sucede que la temperatura es una forma de medir la energía cinética promedio de todo el sistema, y entre las moléculas de agua lo que se desarrolla son unas cosas que se conocen como puentes de hidrógeno. Esta conexión entre positivo y negativo es lo que se conoce como puente de hidrógeno. Ahora, si esta cosa tiene suficiente temperatura, digamos entre 0 grados Celsius y 100, las moléculas de agua pueden moverse con relativa libertad, pero están atadas por los puentes de hidrógeno. La combinación entre esta fuerza de las puentes de hidrógeno y la energía cinética de las moléculas hace que éstas tendan a mantener una cierta distancia promedio. Por eso que el agua se pone líquida, es un líquido incompresible a esta temperatura. Si se superan los 100 grados, lo que va a ocurrir es que la energía cinética es tan alta que los puentes de hidrógeno ya no tienen influencia.
Y cuando esto ocurre, el agua pasa al estado gaseoso. Y cuando la temperatura es menor a 0 grados Celsius, acá está la temperatura, vamos a poner la temperatura ahí, la temperatura así, estamos bien estas cosas. Si tenemos la temperatura inferior por debajo de los 0 grados Celsius, la energía cinética va a ser incapaz de lidiar contra los puentes de hidrógeno, y lo que va a ocurrir es que las moléculas de agua se van a pegar entre sí, van a quedar unidas de manera bien fuerte, por decirlo de alguna manera, y empezarán a formar ciertas estructuras. Ahora, no sé si me resulta el dibujo porque es un poco difícil de hacer. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno más. Se van a empezar a formar estructuras que se llaman cristales de hielo. Esto ya es un poco difícil de dibujar, pero voy a hacer mi mejor intento. Bueno, una cosa más o menos así. Se forman los cristales de hielo, todo ese estado sólido. Cuando la temperatura pasa por debajo de los 0 grados Celsius, la energía cinética ya no puede lidiar con los puentes de hidrógeno y se forman estructuras cristalinas. Ahora, el chiste de las estructuras cristalinas es que se puede teselar el espacio con ellas, y si hago bien el dibujo, a ver si me sale bien el dibujo, cuesta, se puede continuar, ¿cierto? El dibujo se puede continuar siguiendo el mismo patrón hexagonal. A ver si me sale esta cuestión, va a ser un poco complicado, bueno, me dará una cosa más o menos así, y esto se puede ir replicando y cubriendo el espacio, y va a empezar a formar patrones hexagonales. Esa es una posibilidad, no es la única forma en que se pueden formar los cristales de agua, también depende de la temperatura, pero los dibujos ya se empiezan a poner más complicados. De hecho, el agua es una de esas sustancias que tiene la particularidad de aumentar su volumen cuando pasa al estado sólido. Si te fijas, quedan espacios vacíos. En cambio, cuando es líquida, uy, se me desarmó el mono. Cuando es líquida, estas cosas se mueven con relativa libertad y no tienen un ordenamiento en particular, que ocupa menos espacio. Hay muchas cosas que tienen una explicación de origen esencialmente electromagnético. Y cuando las cosas están sólidas, como en el caso de los cristales de hielo o los cristales de sal, o bueno, no necesariamente una estructura cristalina, también pueden ser átomos de alguna cosa más bien amorfa, como el cobre o el hierro, ¿no es cierto? Que estos desgraciados se mantienen cerca, con posiciones estables, a menos que alguien le aplique una fuerza externa. Pero lo normal es que cuando tú le aplicas una fuerza externa a un objeto sólido, este te responde con una fuerza normal, igual y contraria a la fuerza que le estás haciendo, hasta que se deforma, ¿no es cierto? Y esto explica por qué las cosas mantienen su forma a pesar de que son esencialmente vacíos. Porque si tú vas, regresando al ejemplo del cristal, y yo voy y copio esta cosa, no lo voy a copiar porque está muy pesado. Sin saber, vamos a hacer el intento. No voy a simplificar esta idea. Voy a tomar este cubo para representar toda esa cosa que está ahí, y tomo esta estructura y la voy a hacer chocar con esta otra estructura para que al atraviese estas cuestiones tienen que meterse entre medio y tienen que luchar contra las fuerzas eléctricas que están manteniendo estas cosas unidas. Y como podemos ver, estas cosas no se distribuyen en posiciones cualesquiera, sino que son en posiciones que estén dentro de la red cristalina. Así que esta cosa no puede llegar y atravesar, va a chocar, y ahí va a aparecer la fuerza normal, y eso es el porqué, explicado de una manera muy resumida. Una persona puede aplaudir, o sea, sus manos no se traspasan entre sí a pesar de que son esencialmente vacío. Y eso, muchachos y muchachas, dejaríamos esta clase hasta aquí por ahora. Recuerda que abajo en la descripción hay un enlace que conduce a la página web donde yo tengo todas estas cosas escritas en látex, está mucho más ordenado y te puede ayudar a entender un poco mejor estas materias. Eso, quedamos hasta aquí. Adiós.